después de mi trayectoria, con 6 querellas y 15 veces a la Fiscalía, si ustedes creen que hay malversación, eso no se tiene que decir, eso se tiene que demostrar. Hay que tener cuidado con esas cosas porque después a veces se vuelven en contra del que las denuncia. Y antecedentes muy recientes ha habido. Entonces, procuren informarse bien antes de hacer ningún tipo de acusación de ese tipo, que les vamos a tolerar muy a muy poquitas, de todas las que han venido diciendo e insinuando últimamente. Entonces, procuren asesorarse bien de lo que dicen. Yo, de momento, de irregularidades solo conozco algunas que están haciendo determinadas personas en este momento. Bien, entonces, como yo creo que se subrogan perfectamente las competencias de los trabajadores en la empresa concesionaria, no veo ningún problema en eso. Y desde luego, el informe del interventor, cuya competencialidad siempre he destacado, porque así lo es, tampoco lo vería claro, y con lo que cariñosamente voy a decir, con lo pesetas que es para el tema del dinero, pues entonces probablemente lo habría detectado ya hace tiempo. Entonces, con eso total tranquilidad. Lo que pasa es que lo que se pretende es quitarles el complemento a los trabajadores, que sería raro, lo que pasa es que no se atrevería a decir. Eso es lo que pretende. Lo que pretende es porque tienes alguna animadversión personal con alguno de ellos, que lo conocemos perfectamente. Y pretendes quitarles el complemento y que no se les pueda pagar. Pero no te preocupes. Eso no te lo consideras. Eso no te lo consideras. Vas a consentir mucho más. No. Nosotros ya hemos dicho que no íbamos a participar en la votación y mantenemos ese criterio. Pero, sí, una duda. ¿Se puede, o sea, en el pleno se vota, sí, no, se abstiene y no participar? ¿Qué significa? Porque no participar es no. Según el ROC, puedes consultar el ROC. ¿Qué es no Yo creo que participar? la palabra ahora correcta sería declinar. O declinar. Pero, Declinar, es decir, no ni votar sí, ni votar no, ni declinar. o sea, que se puede, O sea, perdón, se puede solo asistir al pleno no, como solo concejal, declina. pero sin Lo que votar. la ley dice es que se ha de votar sí, no o abstención. Eso es. Pues, Pero nada legalmente puedes hacer para evitar que un grupo diga declino. Vale. Bueno, no es lo normal, no está previsto en la ley, pero como lo resuelve si un grupo político dice que declina, bueno, solución. no se dice que no quieren participar como tal, pues aunque no sé. Sí, Que no quiera participar también. No sé, yo no sé cmo es eso, pero bueno, es raro. Entra que no es lo O no está es previsto. no es habitual. Vale. Es una aclaración, entonces tiene que ser sí o no o abstención. Sí. Esta y el caso que está ahora mismo el PP está regulado, tendrían que seguir presentes aquí o no pueden seguir presentes. Que dirige el Eso es, preside por lo que el según el ROC tendrían que el pleno ser soberano. de la sala. Bueno, Según el ROC tendrían que ser de la sala. Yo no. bueno, No, pues no. Hombre, podríamos Eso es lo participar, que- ¿no? Decir, No, claro que sabiendo que podrían pasar ahí. Bueno, que, a ver, la subrogación de los trabajadores está recogida en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? En el artículo 44, o sea que sí que es una cosa que se conoce. El por qué tiene que pagar... O sea, es más, es que en esto de que nos facilitáis, lo que hace el alcalde en ese momento, en el 2010, es solicitarlo, no es una petición, como si podía haber sido otro tipo de petición, y aquí tampoco hay una respuesta, ni hay, o sea, o por lo menos no se nos ha facilitado, solo se nos facilita esta solicitud del alcalde diciendo que por favor que se abone esto, pero es una solicitud, esto no obliga a la empresa a hacerlo. Yo entiendo que si la empresa lo hace, lo hará porque considera que está cumpliendo su convenio de trabajadores, pero no porque el ayuntamiento después de 2 años le pueda obligar a nada. Creemos que es así, ¿vale? pues que lo reconoce. Y que el problema, que si Ascande o la concesionaria decide quitarle una mejora salarial, pues es un problema que se crea la empresa con sus trabajadores, porque de momento son sus trabajadores que tendrán que solucionar a través de sus vías, pero no es el ayuntamiento el que tutela a los trabajadores, creemos, eso es lo que... Yo creo que eso no es así. Vamos a ver, los trabajadores son municipales. Ese es el problema. Los trabajadores son municipales y tienen unos derechos regulados por el convenio. Y la empresa se tiene que subrogar esos derechos por el convenio. Entonces,
tiene que cumplir las condiciones, porque ese personal es lo mismo Pero que el las tiene personal que se ha quedado en el... Las tendrá que cumplir ASCAM con sus recursos económicos. Lo que entiendo que ocurrió en aquel momento es que en el pliego económico, cuando se firmó el contrato, eso no quedó debidamente reflejado. Bien, pero bueno, pero son trabajadores pero municipales tampoco quedó y tienen unos debidamente convenios. reflejado, porque en el contrato ya que remite a él, está diciendo claramente que el canon variable se pagará, será satisfecho trimestralmente, y ahora nos comenta que no es necesario y que puede ser al final, cuando se regule. Eso sí quedó El claramente. equilibrio económico-financiero de una concesión son cánones, vamos, yo siempre he dicho que debiera de haberse pagado, Claro, pero puntualmente. entonces aquí... Pero he explicado los motivos que ocurrieron con un incremento del coste del agua muy importante por parte del concesionario, que es el gobierno de Cantabria, porque es al final el que regula y marca las pautas correspondientes, y entonces por ese motivo se dejó de aplicar una disposición del contrato, del pliego, digamos, que no piden el contrato, sino del pliego, sobre el mantenimiento de contadores y todo lo demás. Y eso sale una cantidad correspondiente, equivalente entre lo que se debía y se hace una compensación. Yo le veo bien, que evidentemente a lo mejor no se hizo bien, pero se ha subsanado. Bien. En principio, entendemos que la enmienda es de sustitución y no modifica ligeramente el dictamen, por lo cual no se puede admitir como tal. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Sí, la enmienda no modifica ligeramente el dictamen de la comisión, sino que lo modifica sustancialmente, lo cambia. Entonces entendemos que no se puede aceptar. Por lo cual nos mantenemos en el dictamen que así salió de la comisión. Que nos recuerda de luego, por favor. Sí, es dejar el asunto sobre la mesa para que sea objeto de tratamiento dentro de la negociación y conversaciones que se van a iniciar con la empresa concesionaria, tal y como se ha indicado en el punto anterior. Yo entiendo de que creo que ha quedado, por lo menos por nuestra parte, bien expuesto, bien claro, que es el tema de los suplementos salariales, lo tiene que pagar ASCAM. Ya está expuesto. Ya está expuesto Y que además así lo reconoce y se lo solicita el alcalde en el año 2011 a ASCAM. Está expuesto. Pasamos a votar. Pero de una comisión informativa salen dictámenes. Salen propuestas. Salen propuestas. Propuestas Es que es al distinto, pleno. sí, pero es Y distinto. lo que vamos a votar es la propuesta al pleno Vale, de la pero comisión. no es que se haya decidido nada en la comisión informativa. No, Se ha hablado. la propuesta. Vale, no, pero tienes un dictamen. Concluido el debate por unanimidad, la comisión Pero informativa la comisión- propone, por favor, que el pleno adopte el siguiente acuerdo. Dejar el asunto sobre la mesa para... Esto es lo que se va a votar. ¿Por qué? Porque la enmienda sustituye, no respeta esta propuesta Entonces hay que de la cambiar el orden comisión. del día. El orden del día tiene unos puntos, que es este. Punto 2, supresión de los suplementos económicos que desde el ayuntamiento se abonan. Sí. No es el punto del día que está Trató la recogido. comisión y es lo Sí, que propone la perdón. comisión al pleno. Manuel, en las comisiones ha habido concejales que han votado una cosa y luego han llegado al pleno y han votado otra. La comisión es informativa, Entonces, el orden del día que tenemos que votar es esto. Se le podrán añadir las enmiendas que supuestamente parece que se puede porque es así como se hace. Pero no vamos a votar eso porque no viene en el orden del día. José Ramón, por favor. Porque es que no es un dictamen. A ver, no digo entender lo que se... Yo creo que es la duda. A ver, yo mi duda, igual que quiero también volver, lo siento, antes de irnos, saber que hemos votado en el punto 1, que vamos a votar en el punto 2, porque en teoría venimos a un pleno extraordinario con 3 puntos del día. Nosotros hemos explicado que nos parece que la redacción conlleva error. Se aceptan estas enmiendas, perfecto, entonces o se ha votado una más o menos, que no lo sé, a favor de este cambio, vamos a votar esto, pero no una tercera cosa que yo ni siquiera la tengo aquí en un papel. O sea, ¿cómo votaremos? Lo que viene en el orden del día. Pues eso que está diciendo es un dictamen de la comisión Lo único que he informativa. leído es el acta de la comisión Pero es que informativa eso no es. del día 3 de marzo de 2010. ¿Cómo vamos a votar el acta de la comisión No informativa? estamos votando. Estamos votando el punto 2. Estamos votando la propuesta al punto 2. Sí, nosotros también. Claro, Si no, votaremos esto. Vamos a ver, el punto segundo del orden del día es
una enmienda que queremos que se amplíe en el punto 2. El punto 2 de la comisión informativa fue el mismo. Por lo tanto, ¿cuál Pues es bueno, el tercer entonces asunto? lo que vamos a votar es esto, lo que pone aquí. No lo que pone aquí, que es que yo no lo veo, darme facilitarme una copia para que lo lea, porque no me lo Es el quiero acta. ver. Que ya, pero no lo tengo aquí. Yo No, lo pero tengo. Hay que votar el punto. Claro, yo, eso sí, no es exactamente igual. Tan no lo difícil, puedo tan votar difícil es tampoco. votar el punto y luego la enmienda. Claro, es que si es tan difícil, a lo mejor no pone lo mismo, ¿sabes? Vamos a ver. Para votar las dos cosas. No, el punto 1 yo quiero también recapitular y saber qué es lo que hemos votado. O sea, porque si no es ni lo que viene en el orden del día ni lo que viene en la enmienda, hace falta por escrito que lo escriba la secretaria o alguien, quien pueda, y que nos lo dé por escrito, saber lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que...? Arriba. ¿Esto es lo que tiene esta flechita? Eso, ¿eh? No, pero esto qué es, esto no es. Esto de la comisión. Ah, esto. Esto dejar No, no, esto es el primero. No es el función. Pues esto no es esto. Y la enmienda. Ahora esta solamente hay que aceptarla o no y votar una. Claro. Vamos a ver. Es que yo... En el primer punto del orden del día Vamos a ver. se ha dado cuenta del dictamen, se ha dado cuenta de la enmienda, se incorpora la enmienda al dictamen, se fusiona el asunto y queda un acuerdo. Vale, que nos lo Que puede de ver el acuerdo, primer espacio, yo lo yo puedo ver entiendo, no lo tenemos. La comisión dice lo mismo en el primer párrafo que decía la comisión informativa y en el segundo párrafo lo mismo que dice la enmienda. En vez de tener un párrafo tiene dos. O sea, el primer párrafo, ¿cuál es? Lo que decía el dictamen de la comisión informativa. Vale, pero es que yo no tengo el dictamen de la comisión informativa. Bueno, pero tienes el acta. Tienes el acta. Vale, que no lo tengo aquí. Es Es que se ha leído. Iniciar, lo he leído dos veces. que está bien que se lea. pero Iniciar no lo tengo conversaciones con la empresa SCAN, Vale. adjudicataria del servicio de agua y alcantarillado, a fin de negociar con la misma la reducción de plazos y revisión de precios, que sirva para una mejora de las condiciones suscritas en su día, siempre que todo ello sea jurídicamente factible. A esto se le suma o se enmienda con la propuesta del grupo. ¿Con cuántos párrafos de nuestra propuesta? Con todos. ¿Con todo ello? Es uno. Vale, perfecto. Que sean No son dos oportunas, párrafos. Son dos se harán las párrafos. comisiones informativas necesarias y en las reuniones que sean oportunas con los representantes de dicha empresa tendrán que acudir al menos un concejal de cada grupo político. Punto y aparte, pero no final. Además, podrán ser revisables aquellas resoluciones o disposiciones que puedan estar recogidas. Vamos a ver, se va a negociar el contrato, y vuelvo a repetir, de adjudicación del servicio de agua y alcantarillado. Y estáis votando que se va a iniciar se van a conversaciones. iniciar conversaciones sin ningún tipo de motivación económica y sin nada, ¿no? No, Eso es lo que estoy habrá que diciendo. empezar. Vais a votar que se van a iniciar las Ya se ha cosas. votado. Eso no Eso tiene ya se cambio. votó, ya se votó. Eso no tiene más. Sin ningún tipo de motivación económica Eso ni ya no nada. tiene cambio. Vamos a ver. Vale. Es que el pleno no está fundamentado. Claro, es que... Vale, y en el El segundo... primer punto del orden del día queda claro lo que se ha pero- votado Sí, y el acuerdo que se ha adoptado. sí, se ha votado En el segundo. 7 a favor y 4 que no participan. En el segundo se ha seguido el mismo procedimiento. Se ha leído el dictamen, que no lo voy a repetir porque se ha leído. Se ha leído la enmienda. El alcalde, como órgano competente, considera que esa enmienda altera sustancialmente el contenido del dictamen y no la admite. Y dice que pone a votación solamente el dictamen. Y eso es lo que se va a votar. El dictamen, el dejar el asunto sobre la mesa para que sea objeto de tratamiento con el punto. Salvo en la comisión, eso es lo que entiendo yo que es lo que está sucediendo. Una pregunta, perdón, la enmienda no habrá que votarla o el alcalde ya por su mano mayor dictamina que no podemos votar más. Vale. Que nos dé la opción por lo menos votarla. Vale. Hemos pedido la palabra a Fernando. En cuanto al punto 2, por favor, usted no se puede hablar él. No, hombre, no puede hablar cualquier concejal si pide la voz. Creo que sí, ¿eh? Bueno, yo Siempre- también. Eso es Eso no, yo creo que se puede. Debe ir. Siempre, pero Si pide el permiso alcalde al alcalde y puede hablar. le da permiso
Si el alcalde le da permiso, puede hablar. Si se lo da, si no se lo da, pues nada. Pasamos a votación. Que no se me ha permitido hablar. Pasamos a votación, el dictamen del punto 2. ¿Votos a favor? Nosotros, ¿Votos a favor? Lo siento, estoy ¿Votos en contra? Yo no entiendo qué estamos votando. No. ¿Abstenciones? Yo no participo. Es que yo no sé qué estamos votando. O sea, yo lo quiero por escrito, no lo quiero. Si es que es... No me rechaza. A ver, si a las cosas que están bien, si no, no, tampoco, ni con uno ni con otro. Es que es un cacho. Esto es un poco cacho, un poco de sí. Lo que hay que hacer es las cosas bien, no sean fáciles. Porque resulta que tengo que votar aquí el decreto con el dictamen. No puedes hablar. Por dos veces ha explicado. Por eso. Por dos veces ha explicado qué es lo que quiere votar. Y el proceso para llegar a esa votación. Lo he explicado yo, lo ha explicado el secretario. Y no hay que traerlo por escrito, es que de verdad, yo sé, lo siento, pero es que nosotros nos hemos molestado en hacer las enmiendas que serán mejores o peores, pero están hechas por escrito. Y yo lo que voto es lo que estoy leyendo, no lo que creo que estoy Yo lo traigo entendiendo. por escrito, que es el No, acta de pero la lo tienes tú comisión. solo. No, el acta de la comisión lo tienen todos los grupos Pero no todos los tenemos grupos por qué traerlo, porque en teoría íbamos a votar Tú esto. podrás traer los documentos que quieras Vale, traer. vale, En el expediente figura. que sí que figuran, pero que figura por escrito que tenemos que traerlo para que eso que se va a El votar. segundo punto es que, claro, aquí en la convocatoria, Sí, el mismo que el de la comisión. que por qué no se vota este segundo. No, tenemos el segundo. Se está votando ese, la propuesta de la comisión, del mismo punto, A ver, se con la vota misma redacción. supresión de los suplementos económicos que desde el ayuntamiento se abonan a los Vamos a ver, trabajadores a escala, te vuelvo a repetir, así, sin más. te vuelvo a repetir, en la comisión, iban los tres puntos, con el mismo texto. En el expediente. Bueno, ¿podemos hacer un receso? ¿Me dejáis eso? Lo voy a, porque yo lo siento, no lo he traído y eso no me lo he leído. Entonces, ¿se puede hacer un receso? No un problema. Y está votado. Pero que se ha votado. Se ha dejado de Se han abstenido los que lo han presentado y han votado la Y en la cantidad. documentación que tenemos todos los Nos hemos abstenido que conste porque no estamos de acuerdo con lo que ha dicho él. Nosotros pretendemos votar esto. Claro. Nosotros pretendemos esto, lo que pone Creo que ahí. me Que se suprima el pago por coste del ayuntamiento. ¿Qué es lo que se presentó? Esto es lo que se presentó. Manuel. Señalar lo que... Aunque no sea de licenciados, pero Nadie ha dicho hacemos, nada. sí, pero hay gente que está diciendo que esto lo tiene que hacer licenciado. Sí, sí. Aquí se puede licenciar. Hay que ser ejemplo de personas. Sí, hombre, licenciado. Eso sí, hay que votar el punto. Toda esa documentación estaba arriba. Hay que votar el punto. La comisión es informativa, estamos votando todo el voto. Esa documentación que presentas ahí estaba donde el secretario para que la pudiéramos Este es el acta que tenéis todos los No, pero espera, ¿me dejas leerlo, por favor, antes de la votación? Ya se ha votado. Que ya está votado antes. Bueno, pues entonces que figure que la votación, evidentemente, con todos con jolgorio, sin haber entendido lo que sea, es una votación completamente, no sé, la palabra legal no lo sé, pero es nula. O sea, quiero decir, creo que ha habido bastante barullo en la sala sin saber lo que estamos votando, por lo menos, o sea, Se ha explicado que sí. por dos veces. No. Vale, pero aquí cada uno tenemos unas entendederas. Yo estoy diciendo Vale, que no no lo he entiendes, entendido. que no lo Lo tengo. entiendes. Pues eso estoy diciendo. Ah, Joder, yo creo que está está súper claro. claro. Desde el principio he dicho que no sé lo que estoy votando. Por eso, entonces, ahora lo tengo, lo leo, pido que se vuelva a votar. Porque yo considero que ni se ha votado como ese jolgorio. Si se considera que así rápido está votado, pues perfecto. Pero vaya, es que pensábamos que veníamos a votar sobre estas cosas. Pero que es que sobre esas cosas no me reiteres porque lo pone aquí. Vale. Punto B, supresión de los suplementos económicos que el ayuntamiento se abonan a los trabajadores. Y pone que concluido el debate por unanimidad, la Comisión Informativa propone que el Pleno adopte el siguiente acuerdo. Dos veces, lo he explicado. Y es lo que pone, dejar el asunto sobre la mesa, eso fue lo que se acordó en la comisión para que el Pleno lo votara.
Y eso es lo que hemos pasado a votación. Yo entiendo, Manuel, Dentro del apartado del punto 2 del orden del yo día. entiendo que este punto no es una cuestión ni que haya que tratarlo con las cámaras. Se ha debatido, se ha informado, se ha estudiado en esa comisión. Y es la que ha tomado la decisión de pasar a pleno una decisión para que adopte un voto. Entonces, ¿qué tenemos que pasar a voto? Lo que adopta la comisión. Y la comisión que adoptó. A ver, lo leo por quinta vez. Dejar el asunto sobre la mesa para incluirlo en la negociación con la empresa Ascan. Iniciar unas negociaciones. Claro. Y es lo que hemos votado. ¿Podemos volver a votar? No, ya no. Punto 3. No, pero bueno, si quieres que se figure que esto no era el punto del orden del día, aunque venga sea el resultado de una comisión informativa. Y que no, yo sí quiero que figure en el acta que nosotros no estamos de acuerdo con la votación, ¿vale? Lo digo porque hace los plenos. Bueno, pues porque ya lo estamos reconociendo, no hemos votado mucho que no participábamos, que no sé ni lo que significa. Pues eso, claro, porque es que parece una broma. Entonces, lo que sí nos gustaría es que figuren en el orden del día los puntos que se van a votar y que si se va a ver un cambio en el punto del día, que es distinto, votar, suprimir los suplementos, es que es distinto, joder, es distinto decir voy a votar a favor o en contra de suprimir los suplementos que votar, dejar el asunto sobre la mesa. Para que sea objeto de Para que sea, dentro de la es completamente negociación. distinto, ¿no? No tiene nada que ver. No es distinto. A ver, si todos los Se que informó, estamos aquí, se estudió y se debatió. si todos los que estamos aquí votamos a favor del punto 2 que pide el TRC, no, si lo que ocurriría no tiene nada que ver como si votamos todos a favor en dejarlo sobre la mesa. Es que es completamente distinto. Porque aquí, si todos votamos a favor, estamos suprimiendo los suplementos económicos que desde el ayuntamiento se abonan a los trabajadores. Si votamos todos a favor, lo que votamos es dejar el asunto sobre la mesa. Los puntos No es del igual. orden del día son puntos indicativos del tema. Ah. Eso se ha tratado en comisión, se lo vuelvo a decir, se ha informado, se ha estudiado y se ha debatido. Y por unanimidad se ha pasado a pleno una decisión sobre ese punto 2. Cambiar, a ver, nos decís que esta enmienda nuestra no la aceptáis porque cambia el contenido del punto 2. No, simplemente se debatió y se decidió que era la decisión que se iba a adoptar. Se votó. Bueno, vale, nosotros tenemos. Punto 2. Utilización del destino presupuestario de las cantidades percibidas en los ejercicios 2014 y 2015 en virtud del canon del 5% a percibir por el Ayuntamiento de Mingo en relación con el citado contrato. La Comisión Informativa vio el asunto el día 3 de marzo de 2016 y determinó lo siguiente. El teniente alcalde explica cómo se actúa y destina con el canon anual variable y entrega cuadro de importes del mismo. Dice que una vez compensadas las diferencias económicas, el resultante se designa a trabajos de mejoras del alcantarillado de la red de aguas no incluidas en el PEGAS. También dice que no se realiza ni se han facturado trabajos distintos por la empresa concesionaria en los años 14 y 15, con exclusión de las actuaciones de las captaciones del Bajo Pas, reclamadas simultáneamente al Gobierno de Cantabria. La Comisión quedó enterada sin disconformidad con la explicación citada. ¿Queréis la palabra? Sí, vale. Esto yo voy a ser muy breve. En este punto lo que pedimos es que se fije un destino presupuestario a las cantidades que se deben percibir por el canon del 5%, referente a las del año 2014-2015, porque no nos consta que se hayan recibido esas cantidades. Entonces, y si se han recibido esas cantidades, ¿con qué fechas de entrada figuran en los libros de contabilidad? Por lo que nos gustaría saber dónde se han invertido esas cantidades recaudadas en estos años. También queremos que en sucesivos ejercicios se refleje claramente en los presupuestos la dedicación de las cantidades que se aportan por el 5%. Es muy importante que aquellas cantidades que tenemos que abonar a ASCAN por diversos trabajos o actuaciones estén reflejadas en facturas y nunca en documentos de compensación. Queremos saber el canon del 5% si se abona trimestralmente o si se abona anualmente, o cómo es la forma de proceder para abonar esa cantidad. Y si ASCAN realiza una transferencia directa a una cuenta del ayuntamiento o cómo se realiza esa operación. Eso es lo que queremos.
tiene que ingresarse como pone en el contrato y luego ya se pagará lo que haya que pagar. Y además creemos que sí que debe haber una partida presupuestaria, que es la del capítulo 4, artículo 48, de atenciones benéficas y asistenciales, porque, como bien ha dicho el anterior alcalde, para la mejora del abastecimiento y todo eso ya se dedicaron 3.600.000 euros. Y que sean los vecinos los que se benefician de ese canon. ¿Puedo intervenir? Bueno, como no me queda muy claro todo esto, y una vez analizadas las razones que se han aducido, y a la vista de las compensaciones a que hace referencia el informe de intervención, todo ello en cuanto a las cantidades que debieron abonarse trimestralmente el canon del 5% de la facturación de agua y basura, consideramos dichas compensaciones son cuanto menos oscuras y sobre todo extemporáneas, fuera de lugar, fuera de tiempo. No se ajustan. Las intervenciones son del portavoz. Las intervenciones que puede hacer algún concejal a título particular, o sea, han sido por alusiones o por algún tema que le haya afectado a él directamente, no para volver a exponer el mismo motivo que nos ha hecho el portavoz. Entonces, señor alcalde, es una cuestión de orden. No. Si fuera un tema particular tuyo, por alguna alegación, alguna acusación, sí. Exclusivamente eso. Vale. Por todo ello, existen indicios objetivos suficientes para ver en ellos irregularidades que pueden derivar en prevaricación, malversación y indicadores públicos. La ley nos exige, nos exige como concejales que ante cualquier duda razonable de irregularidad lo pongamos en conocimiento de la Fiscalía. Usted, alcalde, como veterano en esta corporación, y usted como teniente alcalde, tienen la opción de sumarse a la iniciativa del grupo del PRC o seguir. No se puede incluir como competencia. Está mal. Un momento, voy a tomar la palabra simplemente. La comisión se entregó un cuadrante del canon variable, lo tenéis todos los grupos. Ahí hubo, como se ha dicho ya reiteradamente, un documento de compensación entre el año 2008 y 2013. Hubo un segundo con el canon del año 2014, compensado el día 24 del 2, día 9 de marzo, y ya tenéis el trimestre del 2015 y, como se dijo, los ingresos por este importe se dedican, como era la decisión cuando se firmó el contrato, a obras de saneamiento y abastecimiento no incluidas en el plan, en el PERAS, el plan que elaboró el gobierno de Cantabria. En ese plan hay tramos de la red que quedaron fuera, o porque estaban ya hechos y están ahora muy obsoletos. Entonces, los servicios municipales están haciendo un plan de acometer esas obras con estos ingresos. ¿Estos ingresos están realizados ya o no? ¿Se han hecho? Este año se hará ahora, creo. Estamos ¿El año 2014? No, digo del 2014 sí, se hizo una... ¿Eso que hicieron? ¿Una transferencia o qué hicieron? Una compensación. Exactamente. Son los dos documentos que los tenéis. Vamos a ver. La Pero compensación. no vamos a entrar a por qué, si está bien o está mal. Yo simplemente lo que os comunico está en el expediente y lo habéis tenido. Los dos documentos de compensación. ¿El 2014 y el 2015? El de 2014. 2015 se acaba de cerrar ahora. Y en 2014 hay un documento de compensación. En el 2014, sí. No, nosotros tampoco. Lo único que tenemos es lo que nos habéis facilitado, que es el informe de intervención de compensación. Es que he preguntado si había facturas de ASCAN en el 2014 y me has contestado tú, además que Trabajos realizados por las empresas Carpal